Amigos, buen día. Empezamos otra semana en esta transición bastante tormentosa, por un día arrinconada por malas noticias, por la estadística o por efecto de algunas de las medidas tomadas, devaluación, ajuste tarifario, recorte de subsidios. Y por el otro lado, estamos también zamarreados por discusiones que no hacen al centro del problema, que es la aplicación del plan económico del actual gobierno. Hoy tenemos un experto en estas cuestiones que tiene que lidiar todos los días con las preguntas de las empresas, de los consumidores, de los medios. Es Ramiro Castiñeira, él es economista de la consultora econométrica. Le vamos a hacer 5 preguntas que nos parecen claves. Una, muy importante, que nos estuvo aturdiendo la cabeza, creo que sin mucha utilidad. La discusión sobre la presunta ley antidespidos que estuvo ocupando las últimas 2-3 semanas del debate político. ¿Estamos viviendo una emergencia ocupacional o estamos viviendo una picardía de un grupo político y que intenta reposicionarse desde el peronismo para hacer oposición? ¿Qué es realmente? ¿Qué es lo que se puede sacar como conclusión si por lo menos evaluamos lo que pasó en los últimos 5 meses del gobierno, que son sus primeros 5 meses? Ramiro, te interrumpo si se me ocurre otra pregunta, otro detalle. Lo que estamos viendo es Argentina volviendo a una economía de mercado, ¿no? Porque Argentina se alejó y temerariamente de una economía de mercado, donde con, por ejemplo, las de JAI, el cepo te cerró comercialmente, el default te cerró financieramente, desreguló todos los precios pisados dentro de la economía. Es decir, no operaban, si no hay señales de precios, no hay economía de mercado. Argentina en los últimos 4 años se había alejado temerariamente de una economía de mercado, lo que genera pobreza. Entonces, por eso hay que tener cuidado de ese tipo de juego. Lo que hizo el nuevo gobierno fue justamente pegar un timonazo como para volver a una economía de mercado, porque la prueba estaba apuntando directamente a una economía como Venezuela, ¿no? Sí, donde ya directamente no hay señales de precios, todo lo regula el gobierno. Eso es muy peligroso, lo estás viendo hoy en Venezuela, cómo están todos, hay una crisis. Está colapsada. Es un colapso, donde quisieron regular absolutamente todos los precios y todas las cantidades, y lo único que lograron fue pobreza y en magnitudes que son extremadamente preocupantes. En Argentina no maduró todo eso. De hecho, vos fíjate que las de JAI, el cepo, el default, todo arrancó en la última presidencia de Cristina. O sea, fueron 4 años de eso, mientras que Venezuela va ya décadas de ese mal manejo macroeconómico. Entonces, lo que hizo Argentina fue exactamente pegar un timonazo increíble para evitar el choque contra el iceberg. Lo que estamos viendo, obviamente, que en el movimiento tan brusco, muchos de los que estaban en el borde del barco cayeron al agua. Entonces, lo que hay que poner el acento es no en el timonazo, no en volver a una economía de mercado, lo cual es correcto, sino la asistencia rápida que tiene que dar el gobierno a los que cayeron al agua, recordando que ya hay 10 millones de argentinos en el agua. Claro. ¿No? Es un barco que tiene que tener 40 millones y hay 30 arriba, y de hecho según la UCA, se cayó 1,5 más al agua. 1,5 millones más, entonces, exactamente. Este mes en particular seguramente se cayeron otros, es decir, se necesita rápida asistencia desde el Estado para que esta transición, volver a lo que hace el resto del mundo, no es un plan novedoso lo que está haciendo el nuevo gobierno, está haciendo lo que hacen los países exitosos, es decir, que opere una economía de mercado donde el sector privado con sus iniciativas genere empleo, genere trabajo y no sea el Estado el que, como el sector privado se fue corriendo de donde estábamos, era el gasto público lo único que empuja al gobierno. Todo, entonces totalmente. Era una emisión monetaria para financiar un gasto público que vos fijate que encima no generaba ni crecimiento ni empleo.
O sea, Totalmente. perder 4 años y sobre eso también perder un montón de reservas. Argentina tenía 54.000 millones de reservas genuinas. Ahora tiene 30.000, pero son todos préstamos externos. Eso implica que en los últimos 4 años Argentina se comió ese stock que tenía de 50.000 millones de dólares que eran propios, que eran del Banco Central que compró del saldo comercial. Hoy tiene 30, pero vos fíjate que son colocaciones de deuda de este gobierno y del gobierno previo con el swap chino. Es decir, el gobierno para tener reservas hoy paga una tasa de interés. Cuando teníamos 54.000 millones nos cobrábamos, no solo teníamos 54.000 millones, que como están en activos financieros en el resto del mundo, cobras algo de interés. Entonces, para resumir, Argentina está volviendo a una economía de mercado donde la transición, esto es un año de transición y donde el gobierno tiene que hacer foco en la asistencia social para que el impacto no sea fuerte, ¿no? Porque esta transición descoloca a más de uno. Donde cuando vemos, por ejemplo, a comercios que no se esperaban estos niveles de tarifarios, porque Argentina venía de regalar la energía. Un país que no tiene ya superávit energético, que está en crisis energética, la regalaba. La regalaban que en base a reserva. Increíble. O sea, no. Increíble. Ahí hay una hipocresía que agrego, justamente en relación al debate sobre la ley antidespidos o de doble indemnización. Sí. Entre febrero del 2012 y febrero del 2016, el crecimiento promedio de los trabajadores registrados del sector privado fue de 0,6%, es decir, nada. Y sobre todo si lo comparamos con el crecimiento vegetativo de la población, que fue 1,2%. Es decir, no mintamos más, había problemas de empleo, porque no se generaba empleo, en los últimos 4 o 5 años de la Argentina. Y no hay, aparentemente, una ola de despidos que haya roto los índices en estos primeros 5 meses de gestión de Macri. Obviamente hay peligros potenciales respecto a cómo va, y lo acabas de decir muy bien, puede llegar a golpear a sectores muy importantes que se pueden ir al agua en esta semana, justamente. Lo que se trata de discutir una política de contención social que permita atravesar este tiempo del ajuste, esta transición, para decirlo de alguna manera. Hacemos una pausa ahora, porque no quiero cortar después, y seguimos preguntando sobre los temas claves, esos que nos preguntamos nosotros, ustedes, todos, cada día. Volvemos en un instante. Seguimos con Ramiro Castiñeira y bueno, y estas preguntas que nos formulamos todos. ¿Qué va a ser de este plan económico? Hay una discusión que es más para técnicos o economistas. Ahora nos va a decir Ramiro. Altas tasas para anclar el dólar y contener la inflación, obviamente. No se trata solo de anclar el dólar, sino contener la inflación. ¿No profundiza la recesión? Esa es la pregunta, porque algunos ya se respondieron, sí, este es un método recesivo de bajar la inflación. ¿Qué pensás? A ver, nuevamente, ¿desde dónde venimos? ¿No? Porque es muy corto el periodo donde estábamos haciendo el análisis. Nosotros venimos del mayor atraso cambiario que tuvo la Argentina. Es decir, cuando uno hace una serie histórica, ve que el tipo de cambio estaba tan atrasado como la tablita de Martínez de Oz o tan atrasado como la convertibilidad de Cavallo. Es decir, y esos niveles sabemos que lo único que hace es destruir la industria, ¿no? Entonces, quizás no se destruía la industria porque la economía estaba cerrada en ese momento, pero si vos abrís la economía como se está haciendo con un tipo de cambio tan atrasado, lo único que vas a hacer es destruir la industria. Entonces, muy bien que se abre la economía, pero hay que hacerlo con un tipo de cambio más elevado y no tan atrasado. La unificación del mercado cambiario, lo que se logró salir de esos niveles de atraso cambiarios irrisorios, destructivos, que no le sirve a nadie de la economía, solo al político de turno le sirve un tipo de cambio tan atrasado. Entonces, ¿por qué? Porque hace populismo de tipo de cambio, ¿no? Hace todo barato en dólares
Y como nadie genera dólares, vende las reservas y las regala. Por eso, como te contaba, nos quedamos sin reservas, porque el gobierno regalaba las reservas directamente, ¿no? Las administraba con esto de dólar ahorro, dólar turista, de high, todos inventos que no sirven para nada. Nuevamente un pequeño comentario respecto a esta ley antiempleo. Era nuevamente mirar para atrás, es decir, sí, son restricciones que no sirven para nada. Claro. No sirven para nada, no funcionan y no ayudan a una economía nueva. Misma concepción, ¿no? Atrasada, es decir, se supone que vamos a defender el empleo encareciendo el empleo y encareciendo la prescindencia del empleo. Es absurdo, aparte porque hay una historia respecto a estas una discusión decisiones. Que lo hace nada más que Argentina, el resto del mundo no lo hace. Claro, tenemos discusiones totalmente. que no sirven. Claro. O sea, no sirven para crear empleo. Justamente hacemos lo contrario. Pero al margen, volviendo a la cuestión tasa, dólar tasa, la unificación fue un éxito, sin duda, y se logró salir de un atraso cambiario increíble. Quizás no le sobra nada, estamos viendo que el tipo de cambio tampoco es que le sobra, ¿no? Pero bueno, eso también es bueno, es decir, ¿cuándo está en equilibrio? Cuando la mitad te dice que está caro y la otra mitad te dice que está barato. Ajá. Ahí Bueno, está en equilibrio. Entonces yo te hago la pregunta. ¿El dólar abajo de los 16 Sí. es suficientemente competitivo para exportar? Está claro que el gobierno apuesta a comerciar con el mundo, Claro. a sacar provecho de algunas potencialidades de la Argentina en materia de exportaciones, no solo con productos del campo. Ahora, ¿hay competitividad con el dólar a 16 o hay que esperar un ajuste hacia arriba? Mirá, obviamente en los primeros meses la unificación fue un salto fuerte y vimos cómo se están moviendo todos los precios de la economía. O sea, hay que tomar el 2016 en su conjunto como un periodo de transición. Yo no creo que este nivel se sostenga en estos valores, principalmente porque la tasa de interés también está generando un atractivo interesante para quedarse en pesos, ¿no? Claro. Pero cuando se ponga en las tasas de interés en valores que permita ser más sostenible incluso para el Banco Central y para que el sector privado encuentre incentivos a invertir. Porque si el único negocio en Argentina es prestarle al Estado, no va a arrancar nada. No va a arrancar. Entonces, Claro, si el gobierno dice, si semanalmente nos podemos juntar y preguntarnos, ¿hacemos esta inversión? No, mirá, sigue en 37,5 la tasa, ponela ahí, en una semana volvemos a discutir a ver si hacemos la inversión. Total, es una semana de plazo. Entonces, mientras esté ese jueguito, la inversión tampoco es que va a despegar. Entonces, se necesita una tasa de interés más baja. Lo tomo como transición, se está frenando lo que es la inercia de la unificación del mercado cambiario para que los precios no se disparen, ¿no? Entonces, uno cuando toca el freno no lo va a tocar eternamente, lo toca para bajar, ¿no? Íbamos quinta a fondo, lo toca como para ir a tercera, alguna velocidad que no vuele por el aire el motor, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora, hay que tomarlo como eso, como una transición. En algún momento las tasas van a bajar y posiblemente el dólar busque un nuevo valor, ya sabiendo que el salto para arriba ya se hizo, ¿no? O sea, ¿cuándo va a flotar la moneda? No solo cuando el Banco Central no intervenga en el mercado cambiario, sino que la tasa de interés pague la expectativa de devaluación. Todavía hoy no paga mucho más que la expectativa de devaluación a 12 meses. Así que tiene margen para empezar a bajarla, está tocando el freno para frenar los precios, que en algún momento se estabiliza y la macroeconomía ya va a tener una tasa de interés congruente con su expectativa de devaluación. A ver, Ramiro, si se diera, que creo que no se va a dar, y creo que el gobierno ya está convencido que no se va a dar, si hubiera una lluvia de dólares, sí, ¿no? Que es una fórmula poco feliz que usó en algún momento el propio Mauricio Macri. Sí. Si hubiera esa lluvia de dólares, ¿no sería un riesgo esta paridad dólar-tasas, o esta actual paridad, que no es paridad dólar-tasas? Porque hasta ahora sirve para la bicicleta, digamos, sirve para ganar en pesos y consolidar, acumular dólares, digamos, ¿no? El problema es si hay un cambio semejante. Nos invaden de dólares, se supone que bajaría el precio de la divisa. ¿Qué pasa ahí?
Mira, creo que estamos lejos todavía para hablar de una lluvia de dólares. Sí, Es decir, Argentina hizo mucha tarea, pero le falta un montón para que la economía sea competitiva y logre y un confianza, crecimiento, ¿no? y confianza. Y La verdad que cuando uno ve desde afuera, también ve que políticamente está muy dividida la sociedad, y entonces si se tiran piedras todo el día no sirve. O sea, tenemos que tirar todos para el mismo lado, y desde ahí, desde afuera van a decir, bueno, nos sumamos a ese proyecto que veo que todos consolidados tiran para el mismo lado, ¿no? Entonces, todavía la lluvia de dólares no la veo, pero sí de cero a que venga algo se va a notar la diferencia, ¿no? Totalmente. Es decir, antes se iban directamente los dólares. Es decir, no, a ese esquema macroeconómico que vos tenés me voy, decía antes. Ahora Claro. dicen, bueno, a ver si me sumo, lo cual ya cambia notablemente en la discusión. En el corto plazo están llegando algunas inversiones financieras, pero también es por el atractivo de la tasa de interés, más que por el atractivo de inversiones reales. Lo que falta es que Argentina termine de hacer esta tarea para volver a una economía de mercado, porque la realidad es que tenemos tasas de interés que todavía no ayudan, tenemos un tipo de cambio que todavía quizás no ayuda, el petróleo quedó más caro en toda Latinoamérica, el gasto público sigue elevado y por lo tanto genera una presión tributaria a cualquier emprendimiento también importante. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que cuando vos terminás un producto y decís, bueno, lo hice a $100, intento venderlo al mundo, sale, no sé, México, Brasil, Perú, te dicen yo lo hice a 75, así que lo vendo yo. Entonces todavía Argentina no está en niveles como para venderle al mundo, de hecho no le vende más que soja al mundo estos valores todavía. Lo que tiene que preocuparse también es de defender su mercado interno, ¿no? Es decir, Totalmente. que el tipo de cambio permita que un equilibrio donde la demanda interna se cubre principalmente con productos locales, ¿no? Totalmente. Entonces, todo eso se logra con una macroeconomía cuando ya logra un equilibrio sano, no es que no se logra. Nada más que, te lo digo como, estamos en transición, todavía eso no se logró. De hecho, por eso, si bien se sacaron las de High, todavía hay restricciones para la importación de bienes, porque si no sería una avalancha de importación, donde la economía no tiene los dólares para importar y generar un salto sobre el tipo de cambio. Entonces, es un año de transición. Comprometería mucho más a las pymes, industriales, a un sector de la economía que ya bastante mal estaba, ¿no? Exactamente. Hay una especie de fe en algunos funcionarios de este gobierno, sobre todo de los economistas, que le prometen al presidente de la Nación que la inflación va a bajar de aquí hasta fin de año, si es que en abril llegó al pico de 7%, 7,2%, bajaría a mayo a 3,5%, 4%, a junio al 3% y julio al 2%. Es decir, bajaría abruptamente, violentamente, diría. ¿Esto es posible? Porque está, por un lado, la inflación de las estadísticas. Yo creo que ya para esta altura vamos a tener el nuevo IPC del nuevo INDEC, seguramente en junio o en julio. Pero ¿es posible macroeconómicamente justamente? Sí, mirá, la inflación va a bajar, porque no hay que volver a unificar el mercado cambiario, no hay que volver a salir del atraso, del mega atraso cambiario, no hay que volver a salir de tarifas que directamente regalan la energía. Claro. ¿No? Entonces esos efectos ya se tomaron, vimos los impactos en la macro y ahora empieza a descender. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar la inflación inercial que le quedó a la Argentina, porque tiene un déficit fiscal muy grande todavía. Es decir, del propio gobierno está hablando de un déficit que casi llega a 5 puntos del PBI, que el Banco Central dice, bueno, yo voy a frenar la maquinita, pero no la puedo frenar en cero porque si no, no financia nadie el Estado. Primero que baje la inflación y después claro, es decir, cambio. Antes era monetizar absolutamente todo el déficit fiscal, ahora el gobierno dijo, bueno, vamos a monetizar la mitad. No solo vamos a reducir el déficit, sino también vamos a monetizar la mitad, lo cual vamos a volcar menos pesos a la economía. Todas esas son señales que, si se cumplen, sin duda, macroeconómicamente va a permitir que descienda la tasa de inflación, pero los resultados no son rápidos, hay que dejarlos madurar en el tiempo. La maduración se va a ver en el segundo semestre, ¿no? Donde vamos a ver una fuerte baja, pero también sabemos que
por ejemplo, el gobierno tiene que mover un poco el tipo de cambio, pues sabemos que 14,5, la macro todavía no encontró el equilibrio y queda muy claro cuando el saldo comercial, después de evaluar y 4 meses con números oficiales, el saldo comercial es 0. O sea, la economía, si bien dejó de usar las reservas, tampoco genera dólares. Antes no generábamos dólares. Antes directamente vivíamos de las reservas. Claro. Lo que se hizo macroeconómicamente es, bueno, paremos de meter la mano en la lata porque encima no hay más. Claro. Eso fue los precios relativos, el mercado cambiario, lo que se logró es eso. Es decir, que dejemos de vivir de las reservas, pero también es una realidad que todavía no generamos dólares. El saldo comercial es 0. Vivir, como vos marcabas, vivir de los dólares financieros es peligroso, y más si los toma el sector público. Eso sí es el peligro, eso sí son los 90. Es muy buena noticia que el gobierno dijo, el Ministerio de Economía, dijeron que fue la única colocación de deuda en dólares que se iba a hacer, esta para pagarle a los holdout. Muy buena noticia. Sabemos que entonces el sector privado es el que tiene que traer los dólares. Entonces no se compromete las arcas del Estado, no se patea el problema para adelante. Es decir, es una transición lo que estamos viendo, que lo que es en tasa de inflación, se van a ver los resultados. No sé si como para hablar de un dígito en el segundo semestre, me parece que es muy autoexigente, sabiendo de que el nivel de actividad va para abajo, de que Brasil está colapsando, de que la cosecha no fue muy buena por el agua. Claro. ¿No? Entonces, hay una buena noticia igual justamente respecto a la cosecha, es que la soja recuperó en Chicago los niveles de cotización alrededor de los $400 la tonelada, algo que no ocurría hace mucho, y de alguna manera esos precios suben justamente por las dificultades de Brasil y la Argentina en proveer de cereales a sus mercados. Una cosa que decía Ramiro que me parece muy importante, la inflación no es solo bajar la inflación. En todo este camino se han perdido 6, 8, no sé cuántos puntos de poder adquisitivo que de alguna manera, si hubiera un espacio, un hueco en la recuperación del salario, lo podrían cumplir las próximas paritarias. Es decir, que junto con bajar la inflación pueda haber cierto equilibrio respecto al poder de compra perdido, ¿no? Que finalmente ese es el mayor impacto en el grueso de la población, ¿no? Para registrados y no registrados. Nuevamente lo que estamos viendo es la economía en su conjunto estaba viviendo de las reservas, entonces nosotros teníamos un plus en el salario. Exactamente. Teníamos nuestro propio salario por nuestro propio trabajo y lo que nos daba el Estado regalando al pisar los precios los financia utilizando las reservas, la monetización del déficit. Como se frena esto de, muchachos, dejemos de usar el Banco Central como única fuente de financiamiento, vemos que se suben los precios para estabilizar nuevamente, como dijo desde el Banco Central, no el consumo con el ahorro, porque el ahorro es el espejo de la inversión, ¿no? Entonces, es equilibrar la macroeconomía, no pueden ser todas las señales nada más que para el consumo, porque si no nadie invierte y te quedás sin oferta y te destruís la economía, como lo que pasó en Venezuela. Estamos equilibrando para que las señales de consumo y de inversión se equilibren y por lo tanto no hacemos algo autodestructivo. Gracias, Ramiro, por estar aquí. En realidad nos vamos a tener que empezar a dedicar a partir de ahora a desmenuzar cada uno de los temas de la economía, porque obviamente demandas, carencias y urgencias hay un montón y todos los días. Hay que discriminar de alguna manera si las políticas de Macri van a fondo en algunos de esos temas o hay un mundo más completo que el nuevo gobierno todavía no ve. Nos encontramos el lunes que viene, 7:30, en Días de Crisis. Gracias.